La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia. Convulsionó a Francia y por extensión de todo lo que implicó, también afectó a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Dentro de las principales causas se encuentra un régimen monárquico que era demasiado rígido en el contexto de un mundo cambiante, una aristocracia aferrada a sus privilegios feudales, el auge de una clase burguesa que había alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora empezaba a propugnar el político. También estaba el malestar de las clases populares urbanas y del campesinado, quienes eran empobrecidos por la subida de los precios, en particular de los alimentos, entre otros abusos por parte del poder. Una cuestión muy importante también fue la expansión de las nuevas ideas ilustradas y la quiebra financiera provocada por la mala percepción y desigualdad de los impuestos. El gasto del Estado era cada vez más grande y junto con un descenso de la producción agraria provocó una gran escasez de alimentos de necesidad vital en los meses anteriores a la Revolución. Las tensiones, tanto sociales como políticas, fueron mucho tiempo contenidas. Se desataron en una gran crisis económica a consecuencia de los hechos señalados anteriormente. El conjunto de la población mostraba un resentimiento generalizado dirigido hacia los privilegios de los nobles y del alto clero, que mantenían su dominio sobre la vida pública, impidiendo que accediera a ella una pujante clase profesional y comerciante. Estos son algunos de los acontecimientos clave para poder comprender la Revolución Francesa. El primero es la toma de la Bastilla. La Bastilla fue una fortaleza que defendía París en esa época, donde habían muchas armas y pólvora. Al iniciarse la Revolución en 1789, el pueblo se dispone a tomar la Bastilla. Los ejércitos se niegan a disparar sus cañones al pueblo parisino, y los jefes de los regímenes manifiestan que los soldados no atacarán a la muchedumbre. Este entonces toma la Bastilla y se hace de una cantidad insólita de armas. También está el reinado del terror. Fue un conocido periodo de 2 años durante la Revolución Francesa, comprendido aproximadamente entre 1793 y 1794. Caracterizado por una brutal represión en forma de terrorismo de Estado que tuvo como protagonista principal a Maximilien. También la Constitución Francesa de 1791 fue la primera constitución escrita de la historia francesa. Fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente y aceptada por Luis XVI el 3 de septiembre de 1791. Contenía la reforma del Estado francés, quedando Francia configurada como una monarquía constitucional. Y una de las más importantes y finales fue el ascenso de Napoleón al poder. Uno de los acontecimientos con mayor alcance histórico en la Revolución fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En su doble vertiente, moral y política, condiciona la aparición de un nuevo modelo del Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho democrático y nacional. Sería la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 la que sirva de base e inspiración a todas las declaraciones tanto del siglo XIX como del siglo XX. Es evidente que la Revolución Francesa no puede entenderse sin la figura de Napoleón, no porque fuera uno de los personajes de la misma, sino porque la revolución finalizó precisamente bajo su poder. En el momento en que dio el golpe de Estado el 18 de Brumario en 1799, dado en esa fecha del calendario republicano francés, correspondiente al 9 de noviembre de nuestro calendario. Este fue el mismo año en que se coronó primer cónsul. Pero sus ansias de grandeza no terminaron ahí. En 1804 se otorgó a sí mismo el título de emperador. A partir de ese momento, Napoleón se lanzaría a unas guerras napoleónicas que le llevarían a enfrentarse a numerosas potencias europeas
con el objetivo de construir su gran imperio. Generalmente se considera a Napoleón como la figura clave para el paso hacia una Europa más contemporánea, la del siglo XIX. Napoleón fue el paso siguiente a la Revolución Francesa, y cuando su imperio se extendió, todos los estados tuvieron que acogerse al Código Napoleónico. En muchos casos, este código supuso grandes avances en la sociedad de la época, permitiendo, entre otras cosas, el sufragio universal masculino, la abolición del feudalismo, la servidumbre e incluso la libertad de culto, menos en algunos países como España. Estas son algunas de las consecuencias más relevantes. Tras el inicio de la Revolución Francesa, queda claro que se produce el fin del antiguo régimen, y con ello el fin del feudalismo y los privilegios de la Iglesia. Por otro lado, se encuentra la Declaración de los Derechos del Hombre. Fue el momento por el cual encontraremos las primeras ideas sobre el nacionalismo y la democracia por Europa. También nace y se extiende el sistema métrico, entre muchos otros. Muchas gracias por ver este video.